Buenas, ¿cómo están? Bueno, estamos en la última y séptima clase de psicología. Eh, Hoy lo que vamos a hacer, ya que hemos revisado todos los temas del material bibliográfico con el que cuentan, la idea es poder hacer un repaso por los temas más importantes o relevantes, si se quiere, de la materia, para que ustedes puedan tener una especie de punteo y que puedan desempeñarse en el examen cuando lo rindan, ¿sí? La idea es poder pensar en principio algunos conceptos que hemos visto a lo largo de estas clases. Van a ver que los conceptos se repiten porque justamente se trata de poder ir pensando en todo el recorrido que hicimos, ¿no? Recuerden que comenzamos con el pensar qué es la psicología, el describirla como una ciencia que obviamente tiene un método de estudio para seguir, tiene un objeto de estudio. Con esto me refiero a que a lo largo del tiempo la psicología fue mutando, saben que se desprende de la filosofía y por lo tanto tenía como un objeto de estudio más abstracto y con el tiempo fue modificando, como todo saber científico, fue modificándose y refutándose, y hoy por hoy la conocemos como, o su objeto de estudio lo conocemos como el estudio del comportamiento o de la conducta y de los procesos mentales. Y esto no quiere decir otra cosa más que la psicología lo que estudia es la conducta del hombre, intenta explicar por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué hay diferentes tipos de reacciones, tanto emocionales, cognitivas como conductuales, ante una determinada situación, por qué dos personas reaccionan distintas ante el mismo fenómeno. Y hay muchas teorías que van a intentar dar explicación a partir del concepto de personalidad. Por ejemplo, nosotros vimos tres. En principio vamos a tener ciertas, no porque tenga un orden cronológico, sino creo que fue como lo fuimos planteando, que tiene que ver con la teoría de la personalidad para el psicoanálisis, que esto es una teoría que desarrolla Sigmund Freud, que lo que va a decir es que la personalidad de un ser humano se explica a partir del desarrollo del desarrollo psicosexual de su vida, ¿no? Él va a hablar, bueno, de ciertas características de la sexualidad infantil que nada tienen que ver con la sexualidad adulta. Esto lo desarrollé bastante extensamente en las primeras clases. Bueno, acuérdense que tenía que ver con ciertas características como, por ejemplo, el apuntalamiento, es decir, estar sostenidas sobre una necesidad biológica que luego se desprende y que en esa separación de la necesidad biológica lo que va a surgir es cierto plus, cierto placer. Va a decir que es autoerótica, es decir, que no necesita de un otro para satisfacerse, y va a decir que tiene relación con zonas erógenas, que si bien hay algunas que están predeterminadas, cualquier parte del cuerpo puede convertirse en una zona erógena, ¿no? Él lo que va a decir es que, de acuerdo a cómo se transiten las diferentes fases, que las podemos recordar, es fase oral, fase anal y fase fálica, esas tres fases van a generar determinadas huellas némicas en las personas que luego van a atravesar, bueno, un periodo de latencia, que es más o menos lo que conocemos como la escuela primaria, y luego una fase genital donde ya hay una elección de objeto, una salida a la exogamia, es decir, fuera de la familia, y esto es lo que va a definir nuestra personalidad, ¿no? Cómo estos hechos se van sucediendo a lo largo de nuestro desarrollo psicosexual. También vimos las teorías factorialistas, ¿no? Que ellos lo que van a hacer es tratar de clasificar ciertos rasgos de las personas y fundirlos, los identifican y, digamos, los agrupan o los funden en ciertos factores de personalidad, ¿no? Por eso es que se habla de factorialismo. Rasgos que son comunes, similares,
se agrupan, por ejemplo, en un factor de personalidad, por ejemplo, narcisista, ¿no? Cierto, podríamos decir que un rasgo podría ser una atención excesiva sobre el propio cuerpo, podría ser una exacerbación de la autoestima. Estos son todos rasgos que se unen en un factor de la personalidad, por ejemplo, narcisista, por dar un ejemplo, ¿no? Esto es lo que va a definir esta teoría factorialista. Quiere decir que la personalidad va a estar basada como en esa concatenación o agrupamiento de diferentes factores. Otra teoría que vimos también es la teoría sociohistórica, que lo que va a decir es que la personalidad de los seres humanos se desarrolla siempre en sociedad. El ser humano, como ser gregario, está en contacto con otros y en esa relación con el otro es que va a ir desarrollando ciertas características o capacidades que trae desde el nacimiento, es decir, capacidades innatas que se van a ir desarrollando en el contacto con la sociedad. Esto por un lado. Por otro lado, también vimos que obviamente guarda relación, por ejemplo, el proceso mental de la memoria, lo vimos bastante detenidamente, vimos que hay un tipo de teoría que se llama teoría multialmacén, que de lo que va a hablar, fíjense, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, el comportamiento, ¿no? Procesos mentales. Estamos hablando siempre del objeto de estudio de la psicología. La realidad es que es variado justamente porque los procesos mentales son muchos y porque el comportamiento está dado por múltiples factores, no solo por uno. No hay una causa directa. Entonces, volviendo a esta teoría multialmacén de la memoria, sabemos que hay 3 tipos de memoria. La memoria sensorial, que tiene que ver con esta información sensorial que recibimos a partir de todos nuestros sentidos y que es almacenada por 1 segundo en nuestra memoria sensorial y que luego se pierde. Es todo lo que vemos, lo que olemos, percibimos, todos nuestros sentidos están recibiendo todo el tiempo información del mundo exterior. Parte de esa información va a permanecer unos segundos. Fíjense que algunas estoy hablando de que ni siquiera las percibimos exactamente, ¿no? Algunas o restos de esta información que queda en la memoria sensorial va a pasar a la memoria a corto plazo, que es una memoria limitada, que también dura unos pocos segundos porque justamente no podríamos recordar todos los estímulos que estamos recibiendo, entonces algunos van a permanecer durante unos segundos en nuestra memoria a corto plazo y otros van a pasar a integrar nuestra memoria a largo plazo, que ya es una memoria que es ilimitada, ¿sí? Es decir, que vamos a estar agrupando información y la vamos a estar agrupando y esa información es la que nos va a permitir ser recuperada, ¿no? Sabemos que el concepto de memoria es justamente la capacidad de poder almacenar, procesar y recuperar esa información que recibimos, ¿sí? Desde el mundo exterior. Por otro lado, también hablando de nuestro comportamiento y de por qué sucede este comportamiento, sabemos que, o vimos nosotros el concepto de aptitudes, ¿no? Como las actitudes de las personas serían como cierta predisposición que tenemos a responder de una manera que puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Una actitud no es siempre una actitud negativa, puede ser una actitud positiva. Es como una predisposición a responder de una determinada manera ante un hecho, un fenómeno. Estas aptitudes van a estar integradas por ciertas opiniones, ciertas creencias que nosotros guardamos sobre los fenómenos, sentimientos, por ejemplo, experiencias que hayamos tenido con un determinado fenómeno, nos van a generar un sentimiento y que lo vamos a relacionar automáticamente con esa cosa, ¿no?
Y acá es donde hay dos conceptos que van a estar relacionados, el concepto de estereotipo y el de prejuicio. ¿Y cuál es la diferencia? El estereotipo sería algo así como una idea simple, común, como una concepción, un pensamiento, si se quiere, de algo sobre un determinado grupo, ¿no? O una determinada estructura. Yo tengo un estereotipo, puede ser el estereotipo de las personas gays, el estereotipo de las mujeres, no sé, el estereotipo de, hoy podría ser de la milipili, de los tinchos, ¿no? Como estereotipos bien claros que vamos incorporando. También podemos pensar en estereotipos que sean positivos, ¿no? Ideas simples que pensamos sobre un grupo. Bueno, no sé, se me ocurre cierto estereotipo de madre, ¿no? De conceptos como bien aceptados por la sociedad y que muchas veces esos estereotipos van a generar prejuicios, ¿no? Es decir, que esa idea simple que yo tengo aceptada sobre un determinado grupo o fenómeno va a hacer que yo tenga un prejuicio, ¿no? Es decir, que yo ya voy a tener un sentimiento que puede ser negativo o positivo de acuerdo a mi estereotipo y que va a estar basado en esa creencia. Yo creo que las mujeres son así. Yo creo que los abogados, no sé, son todos chantas, ¿no? O que, no sé, qué sé yo, cualquier estereotipo que nosotros tengamos de un grupo nos va a generar un prejuicio, un sentimiento hacia esa situación. Y nuestra conducta muchas veces está influenciada por esos estereotipos y por esos prejuicios, ¿sí? Por otro lado, me parece que muchas veces tenemos ciertas defensas, ¿no? Ante ciertas frustraciones que nos pueden generar determinados hechos. Un poco lo hablaba cuando pensábamos en el desarrollo psicosexual de las personas. Veíamos que había ciertas fases que generaban un determinado placer, determinados sentimientos, determinadas representaciones de las cuales tal vez no queremos saber. Y eso nos pasa a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, no sé si recuerdan que lo hablamos un poco, partes inconscientes de nuestro yo. El yo sería como esta estructura que nos da historicidad, que nos da unicidad, bueno, que nos hace ser quien somos, bueno, parte de nuestra personalidad. Estas partes inconscientes de nuestro yo lo que van a hacer es defenderse ante estas ideas que van a ir formando nuestra personalidad e ideas y situaciones y eventos y representaciones que van a ir sucediendo a lo largo de la vida. Y entonces vamos a reaccionar con ciertas defensas. Una defensa podría ser la represión, llevar esas ideas que nos generan displacer, que nos generan angustia, que nos generan dolor, a un lugar de nuestro aparato psíquico donde no sabemos nada de eso, no sabemos siquiera que eso está, ¿sí? Entonces, en este caso, directamente vamos a desconocer la existencia de esa situación que nos genera displacer. Otro mecanismo de defensa podría ser la negación. Negar directamente eso que nos causa displacer. Hablábamos de que es una defensa bastante típica de las personas con adicciones, ¿no? Que no sé, niegan que son alcohólicos, simplemente diciendo, no, yo no soy alcohólico, solo que me gusta el alcohol, me gusta tomar tragos y bueno, está desayunando whisky. Entonces está negando una situación bastante clara. Podría ser también la racionalización, buscar una excusa o una forma de evitar sentir ese displacer, buscando una excusa lógica, ¿no?
como una causa racional a eso que está ocurriendo. Creo que habíamos pensado en el ejemplo de, una madre que tiene un niño, no sé, de 10 años que se hace pis en la cama y ante no sé, supongamos que hay una separación, hay un problema traumático o doloroso en la familia, ese niño hace como un retroceso, comienza a hacerse pis a la noche y la mamá busca una explicación que la aleja de eso displacentero, que es, por ejemplo, la separación. Entonces dice que lo que ocurre es que el niño toma mucha agua antes de ir a dormir y la realidad es que hay un proceso de control de esfínteres que no tiene nada que ver con el tomar mucha o poca agua, a lo sumo se despertará e irá al baño, ¿no? Entonces esta es la negación. Bueno, hay muchas defensas que tiene nuestro organismo, pero creo que nuestro organismo, no, en realidad nuestro aparato psíquico, pero me parece que es importante pensar que algunas son propias de ciertos momentos de la vida y que luego los abandonamos, y otras son formas más propias de ciertas personalidades, ¿no? Pensaba también, ¿no? En relación a estas maneras de enfrentar situaciones que son traumáticas o que son dolorosas en esta relación que guarda el ser humano con la salud, ¿no? Sabemos que el concepto de salud es entendido como parte de un proceso o de una relación de muchos factores. Por supuesto, biológicos y físicos, como psíquicos, como sociales, como culturales, ¿no? Todo eso va a hacer que nuestra salud se vea afectada o no. Pensaba en este concepto de enfermedades sociales que vimos. Recuerdan que era una enfermedad que afectaba a quien padecía la enfermedad, pero también al resto de las personas que lo rodean, ¿no? El ser humano como este hombre que está en estrecho contacto con su medio, ¿no? Imagínense estar enfermos, el dolor que puede generarle, ese sufrimiento que le puede generar a un familiar o a un amigo o a una persona muy cercana. Imagínense el dolor que a ustedes les puede generar una enfermedad, por ejemplo, la adicción, ¿no? Una persona adicta sufre, por supuesto que hay un detrás de esa adicción, hay muchísimas causas que tienen que ver con cierta predisposición, que tienen que ver con ciertas experiencias de vida, con ciertas tendencias de la persona, que tienen que ver con ciertos eventos que sucedieron, con ciertas dificultades para expresar lo que se siente, pero es una enfermedad que va a generar mucho sufrimiento en el entorno, ¿no? Es decir, que sabemos que las adicciones van a generar ciertos cambios conductuales, van a generar cierta necesidad de poder continuar adquiriendo esta droga. Bueno, la drogadicción, no lo dije, pero es esta relación entre un organismo vivo y una droga. Hay ciertas características que lo definen como drogadicción o adicción un vínculo problemático, si se quiere, con una sustancia, que tienen que ver con la abstinencia, que tiene que ver obviamente con la dependencia, con necesitar cada vez cantidades mayores para sentir este efecto placentero que genera la adicción, que por supuesto es transitorio y que luego se desvanece y genera el síndrome de abstinencia, que puede llegar a ser hasta letal para una persona, puede llevar a alucinaciones, no sé, en el alcohol lo pienso, en el delirium tremens, así que es realmente una situación muy compleja, pero bueno, me refiero con enfermedad social a el hecho de que es una patología que afecta también a nuestro entorno, a nuestro grupo social. Otra podría ser el estrés como una enfermedad social que se origina, sabemos, justamente por el modo en el que vivimos, el modo en el que
nos relacionamos con las personas, cierto ritmo, si se quiere, acelerado, ¿no? Por supuesto que es una respuesta de nuestro cuerpo a ciertas condiciones externas que van a romper nuestro equilibrio, es decir, vamos llevando una vida medianamente satisfactoria y algún evento estresante, que los vimos, pueden ser cualquiera, puede ser desde un fallecimiento, el despido, enfrentarse a una nueva actividad con la cual no nos sentimos tan seguros o no estamos tan cómodos realizándola. Bueno, es esto lo que nos va a generar estrés, es una enfermedad que va a afectar nuestra salud y que obviamente tiene que ver con el modo en el que nos relacionamos, ¿no? El modo o las características actuales de nuestra sociedad, ¿no? Muchas situaciones de estrés son producidas por el trabajo, por ejemplo. Sabemos que hay una definición que da la Organización Internacional del Trabajo que tiene que ver justamente con ciertas condiciones de libertad, de seguridad, con el trabajo digno, con la remuneración digna, con estar nuestros derechos protegidos, ¿no? Sabemos que a lo largo de la historia hubo una evolución del trabajo. El trabajo existe desde que el hombre está en el planeta Tierra, fue asociado a diferentes situaciones o a diferentes concepciones, como un castigo, o concepciones más del tipo moral, opuestas al ocio, pero si pensamos en las diferentes edades de la historia, podemos pensar, ¿no? En la edad clásica, ¿no? Pensar al trabajo como, no sé si recuerdan, pero estaba asociado a los animales, a las cosas, y dentro de esta categoría de animales o cosas es que estaban los esclavos, ¿no? Iba a decir los seres humanos, pero no eran considerados seres humanos, eran considerados cosas y animales. Entonces ahí estaba esta idea indigna del trabajo que solo le realizaban los esclavos. Bueno, acá estamos hablando, ¿no?, de Roma, justamente con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, es que esta concepción se modifica. Ya el trabajo no es considerado algo denigrante que solo realizaban los esclavos, sino que es más una concepción moral y opuesta al ocio, ¿no?, que era mal visto en este momento. También hablamos bastante del ocio en las clases. En este momento histórico, en la Edad Media, es que va a aparecer la figura del señor feudal como dueño de la tierra, y luego van a aparecer otras personas que realizan otras actividades artesanales o profesionales y que se empiezan a organizar. Y en estas organizaciones es que surgen los maestros por un lado y los oficiales por el otro, ¿no? Bueno, obviamente acá es donde en la edad moderna estas ideas, esta agrupación de oficiales y como aprendices, digamos, y maestros, se modifica, ¿no? En la edad moderna aparece la burguesía, todo el concepto de corrupción, de tener cierto poder político a partir de la corrupción, me refiero, y es ahí donde este maestro deja de ser considerado maestro y aparece la figura del patrón, digamos, del jefe, y este oficial o este aprendiz ahora es el trabajador, ¿no? Este taller donde se realizaban estas actividades artesanales se transforma en la fábrica, bueno, algo más, menos orgánico, si se quiere, más estructurado. Aparece el concepto de la remuneración, del salario. Y también otra cosa importante, esta organización que se daba por ahí en la Edad Media entre maestros y oficiales, deja de ser considerada como algo bueno y se empieza a tener cierto carácter delincuencial, ¿no? Y es ahí donde se empieza a penalizar esta reunión y ya los trabajadores no podían reunirse.
¿Qué surge en la edad contemporánea? El comunismo, estas ideas del comunismo donde ya nos van a decir, mira, los trabajadores somos los verdaderos dueños de los medios de producción. Aparece el manifiesto comunismo y ciertas ideas que tienen que ver más con este concepto de el trabajo como digno, el trabajo que nos da libertad, que nos permite obtener, alcanzar los medios para poder llegar a determinados fines y satisfacer nuestras necesidades. Así que este concepto de trabajo está más relacionado con la salud, ¿no? Obviamente, bueno, la tecnología ha hecho un gran cambio en este momento y la tecnología parece como un poco reemplazar a los seres humanos, ¿no? En algunas actividades. Pero bueno, me parece importante siempre relacionar al trabajo como algo necesario, como algo que nos permite desarrollarnos en ciertos aspectos de nuestra vida. Y por eso es que se relacionan con la salud, porque muchas veces la actividad laboral nos genera placer, ya sea por vocación o porque nos permite alcanzar un determinado nivel de vida que puede variar de persona en persona, ¿sí? Bueno, creo que como repaso es bastante general y bastante completo. Obviamente ustedes revisen sus anotaciones de las clases y los textos y cualquier duda saben que me pueden consultar a través del campus, ¿sí? Bueno, les mando un cariño y que estén muy bien.